Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, que les hable Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es de estos invitados que son overall. Ha hecho música, ha actuado, la comedia, es uno de los primeros comediantes del país. Terminó siendo abogado, ahora hace su primera novela. Había tanto para hablar que traté de hacer el mejor compendio en una hora, y yo soy fanático de su arte y tuve la oportunidad de hablar con él y me siento sumamente afortunado. Pero no voy a seguir hablando, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Raulito Carbonell. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí con todo el público que tiene este podcast. Y lo de 24 frames tiene que ver con la velocidad en que corría la cinta del cine, ¿no? Correcto, correcto. Este podcast totalmente empezó hablando con gente que hacía cine. ¿Sabes? Okay. Esa fue la primera vuelta que cogió este podcast. Okay. Pero de momento se me acabaron los técnicos. ¿Sabes? Los técnicos se me acabaron y no muchos hablan, los directores de fotografía y qué sé yo. Entonces, bueno, pero tienes una que está en el otro lado, en el frente al lente. Ahí fue que entonces me fui para la vuelta de toda la persona que crea contenido, que hace algún tipo de contenido, porque ya hoy en día, antes, nosotros somos de unas generaciones que tienes que llegar al cine, a la radio, a la televisión para you made it. Pues ya eso cambió. Y entonces ahora todo el que hace contenido aquí y tiene algún tipo de trayectoria, pues yo me siento con ellos a hablar. En tu caso, Raúl, voy a jugar primero el fanático y después seguimos la entrevista. Yo te considero a ti de los mejores comediantes que ha dado este país. Gracias, gracias. De verdad que todos tus personajes, yo creo que no hay ningún personaje que yo diga, ese está regular. O sea, son personajes que siempre me han gustado, porque aunque salieran porque tuviste que hacerlo, porque había que hacerlo, como se hacía muchas veces en la televisión, que de momento tenías un personaje guardado y lo tenías que sacar para algún sketch, eran personajes que siempre tenían muchas capas, ¿sabes? Tú los veías y tú decías, eso no nada más está haciendo esto por esto, ahí hay algo más. Sí. Y yo noté eso desde muy temprano, ¿sabes? Yo veía los personajes tuyos y no era como que, yo estoy aquí haciendo un militar por tal cosa, yo estoy aquí haciendo a Papo Swing sino que tú veías que ese personaje tenía capas. Y eso fue una cosa que admiré mucho de tu trabajo como comediante, ¿no? Cuando tenías todos los personajes, que los tienes todavía. Sí, lo que pasa es que la diferencia es que los escritores, productores que usaban mis personajes eran porque eran personajes que estaban ya creados por mí, entonces los utilizaban partiendo de cómo pensaban y todo, ¿no? Uh-huh. No es que me dijeran, hoy vas a ser un loco, hoy vas a ser un borracho. El único que me hizo eso a mí fue Jacobo Morales. Me dijo, tienes que inventarte un borracho. Que fue en el show del mediodía, en la tiendita de la esquina, se llama, ¿verdad? Exacto. Créeme que yo sé si hay una carrera, si conozco una carrera, la tuya la conozco bastante. Qué bien. Pues fue Pupe, entonces ahí yo me quedé, pero, ¿sabes? Yo no creo los personajes así porque me digan, mira, eso sí lo puedo hacer en teatro, pero en teatro cojo la obra de teatro, la leo, veo al personaje, lo estudio, hablo con el director, tengo un proceso de ensayo, de análisis del personaje, el antes, el ahora y el después. Pero él me dijo, no, tenemos para de aquí, no sé cuántos días, ¿no? Una semana, vamos a hacer esto y necesito que hagas un borracho. Y entonces estaban todos los borrachos en ese programa. Estaba Edmundo Rivera Álvarez, que en paz descanse, estaba Cachaco, estaba Tino García, y estaba Luis Antonio Come, estaba el mismo Jacobo. Habían como 6 borrachos de diferentes gamas de borrachos, ¿no? Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo? Entonces me acordé de mis viajes con mi abuelo en las navidades al campo, con la música, dando trulla por el campo adentro. No olvídate de los carros, ahí de campo adentro por camino. Y entonces viendo estos tipos que lo que veían era ron caña, entonces tenían el asfalto entre la encía y el diente negro y todo así, entonces pues el caña le dañaba y a ellos no les importaba, son gente que vivían allá arriba metidos bebiendo caña y que casi no se le entendía por la borrachera. Y ahí fue que yo dije... Voy a admitir algo aquí, no lo iba a hacer, pero ya le dije, mientras tú hablabas, lo voy a decir. En cuarto año, cuando yo tuve el talent show,
yo hice un borracho como el tuyo, ¿sabes? ¿A Pupe? Sea Pupe. ¿Lo imitaste? Lo imité. Porque me salía, ¿sabes? Yo vacilando en el colegio me salía me salía. Ya no me atrevo a hacerlo, me da vergüenza ajena. Y más con Raúl al lado. Que no le da vergüenza ajena, que, más con Raúl aquí. Que lo hizo en televisión, y lo ha hecho en televisión, y lo ha hecho en teatro. Pero... sí. I know. Yo, obviamente contigo empecé diferente, pero yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el clic en tu vida que tú de ahí decidiste, yo me voy a dedicar a esto? Esto es lo que yo quiero hacerle por vida. No hubo clic. Nunca. O sea, tú estuviste bien claro siempre. No, ni siquiera estuve claro. Estuve sumergido desde el principio porque... Bueno, tu papá... pero no es porque papi me cortó, no es que me cortó, me aguantó un poco, me frenó en parte mi carrera al principio porque él quería que yo estudiara. No quería que yo me envolviera porque sabía que esto es un mercado pequeño. Tú sabes que no, me dijo, tienes que hacer una profesión y después... Pero yo empecé también... Inclusive le molestó cuando te fuiste a estudiar teatro. Sí, pues tuvimos Fue un momento pelea, mano, pero yo lloré como tú no te imaginas y terminé en la Universidad de Puerto Rico estudiando teatro, pero fue una guerra. Porque él sabía, porque papi empezó en 1947, radio, y después pasó a la televisión, y entonces él era de los artistas más importantes en Puerto Rico en la década de los 50. Papi te podía hacer 4 novelas, quizás hasta 5, porque eran de media hora, entre las 8 y las 12 de la mañana habían 8 novelas, ¿entiendes? Y después por la tarde eran los programas de aventura. Entonces tenía a veces, de esas 8 protagonizaba la mitad, como el galán y diferentes personajes, y después por la tarde lo mismo hacía Terry los Piratas, Superman, también hacía los Villalobos, que eran 3 Villalobos, él hacía el malo ahí, y hacía Leonardo Moncada, que era una serie que duró 12 años, 5 días a la semana por 12 años corridos. Wow. Y él era el protagonista de eso hasta que vino la revolución en Cuba, porque todos esos libretos venían de Cuba. Y entonces pues ahí la filosofía y el contenido cambió para una filosofía y obviamente política. Tú desde niño estuviste bien expuesto a eso. Vi viendo eso, o sea, estuve viendo eso de niño. Sí, sí. Para ti eso era una vida normal. Pero mi vida en la escuela era enfocada a los deportes. A la pista y campo, pesa, disco, pértiga, 100 metros, 200, pelea, pelota. Era bien activo. En la escuela donde yo estaba también había mucha actividad. ¿Y qué pasó? Pues ahí, estando en 8º grado, pues la hermana de un artista famoso en aquel tiempo, que se llamaba, estaba en 2º grado, 8 años. Pues entonces ella se llamaba Elsie Correa, él se llamaba Arturo Correa, el galán puertorriqueño del cine mexicano. Ahí me llevaron... Pasé la primera audición, papi vio un libreto que decía Columbia Pictures, porque aquí había una oficina de Columbia Pictures, y ahí entonces comencé a los 8 años, ya a los 13 había tenido la oportunidad y la suerte de hacer 4 películas. Hubo una con Anthony Quinn en España, que me escribió Anthony Quinn él mismo, y me tenía que ir a España, y tenía que tener una maestra, y entonces pues ellos no me querían dejar ir, yo tenía 13 años. Yo me molesté mucho por muchos años y después me di cuenta y yo también dejar ir al nene uno solo a los 13 años. Bla, no, y que bla. también tu papá, yo me imagino, y querían que tú vivieras la juventud también, o sea, porque que empieza bien temprano en esa carrera, no tiene las mismas relaciones que tiene un niño normal. Tienes razón en eso. Yo no había pensado en eso, pero la cosa es que cuando yo llegué a la Universidad de Puerto Rico, yo antes de decidirme lo que quería estudiar, tenía entre estudiar medicina, que era me gustaba, quería ser neurocirujano, entonces después tenía las buenas notas en matemáticas y de ciencia, pero entonces decía, pero es que tengo 10 años de experiencia como actor y a mí esto me fascina, ¿eh? Y pues me fui por ahí, a lo mejor tendría mucho más dinero, andaría millonario, bueno, sí. Pero yo creo que bien, me ha ido muy bien. Yo creo que le hiciste caso a lo que te estaba diciendo yo interior. Cacho, sí, porque si no hubiera sido un neurocirujano frustrado por eso. Y tratando de hacerle sí, haciendo un show en la sala de operaciones. En la sala de operaciones, haciéndole chistes y lo que hoy en día conocemos todos como tus personajes, tú allá. Pero exacto, y ahí decidí que eso es lo que yo quería hacer, pero entonces digo, bueno, está bien, dejé la ciencia, no voy a hacer la actuación, pero me voy a convertir en un científico de la actuación. Entonces cogí la actuación
con una seriedad como si fuera una ciencia, que estudia la mente humana, las reacciones. Entonces, Dean Zaya fue un guía para mí, porque Dean Zaya venía de estudiar en New York University, en la cual yo fui, estudié un año también, y me fue dirigiendo, y yo entendiendo al ser humano de cómo hice mi piensa. maestría en NYU. ¿Ah? Yo tengo mi maestría de NYU. ¿Cuál es la tuya? ¿En qué? En cine. Yo me especialicé en cine. Con este que yo me tengo que asociar. Callado, que estamos empezando. Lo acabo de conocer hoy. Y ya estamos hablando de varias cosas. Esto es culpa de Lourdes Lavoy, pero todo va a funcionar bien. Pues entonces, a mí algo que me llamó mucho la atención, voy a brincar aquí 20 años aquí de historia, pero a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué tú decides ser abogado? A mí me llamó mucho la atención porque sé que no fue porque que yo quiero ahora de momento tener una carrera de abogado. No, tú querías estudiar para ser abogado, para tener conocimiento. Correcto. Y terminaste entonces después. Tú has estado pendiente de mis expresiones. Sí, total. Porque esas son expresiones en el pasado. Todas. Y terminas entonces, sí, haciendo la profesión. A mí me voló la cabeza porque yo siempre pensé que había sido como una inquietud de vida de que, ok, si las cosas se van a poner un poquito malas en la actuación, esta es la vuelta. O sea, yo quiero estudiar leyes. La verdad que yo nunca pensé en eso. Y después descubrí que no. Fue una situación en mi vida bien trágica, casi. No me morí, estoy aquí. Fue el accidente. Exacto. Y a partir de ese accidente, 12 huesos rotos, la pelvis rota por 4 sitios, los 2 pulmones colapsados, las vértebras, las costillas flotantes, 2 y 3 partidas. ¿Cuánto tiempo de recuperación? Te explico ahora. Las 6 costillas partidas así, pero partidas completas, no fracturadas, partidas con un machete, como si le hubieran metido un machetazo, pero se quedaron en la cuenca de donde ellas van, ¿no? No perforó los músculos intercostales, pero perdí la respiración en los 2 pulmones colapsados, o sea, fue heavy. Sí, no perdí el conocimiento y eso fue lo que me hizo hacer el esfuerzo con diafragma y respirar. 2 meses con 4 tornillos aquí, 2 puentes externos, en sillas de ruedas, cama de posiciones. Cuando ya me quitan esto, a los 2 meses, entonces yo caminaba con un andador. Pensaban que no iba a caminar de nuevo, porque el sacro ilíaco, ¿tú sabes lo que es el sacro? Sí, por ahí es que todos los nervios que vienen de arriba por la espina dorsal se meten por ahí, que son 2 huesitos. Está el coxis, está las 2 coyunturas de la pelvis. Y entonces esa parte se puede llevar todo. Triángulo, y por ahí es que vienen y pasan todos, y de ahí bajan a las piernas. Es un pasadizo, de que parece un queso Roquefort. Para que pasen pues eso se abrieron los 2. Entonces, pues lo que pensaban, esto se abrieron, ahí rompió. Entonces, pues gracias a Dios quedaron bien. Me pillan y me trancan con tornillos. Y entonces, luego de eso, Ángela Meyer, ya yo estoy con bastón. Ángela Meyer me llama: Raúl, vamos a hacer la serie Luis Muñoz Marín, el hombre. Y tú vas a hacer Albizu Campo. Yo dije, wow. Yo estaba bien delicado emocionalmente. Bien delicado. Entonces, yo dije, ok, no se hizo porque Romero Barceló, que en paz descanse, hizo una protesta porque la veda electoral, porque esto iba a causar una influencia indebida en el electorado, y el electorado iba entonces a cambiar su voto porque estaba exaltando la figura del Estado de los populares. Cuando la política se mete en las artes. No, pues la suspendieron. Sí, claro. El Tribunal Electoral no suspendió. La cosa es que mientras yo estoy estudiando, me pongo a estudiar Albizu Campo. Ya yo sabía de Albizu. Pero entonces a profundidad. Entonces, veo que tiene una maestría en química, y después veo que tiene un doctorado en Harvard en Derecho. Veo que habla 12 idiomas, pero escribe y domina 9 idiomas. Y veo que en el 1930, por ahí, puedo equivocarme, 30, 31, 32... es el representante de Harvard en la Conferencia de la Paz en la Sorbona de París. Y cuando en los años 30, un país que tiene una herencia racista fuerte como los Estados Unidos, que ellos lo consideran negro, un negro puertorriqueño, 2 veces minoría, en Harvard, ellos lo cojan para que los represente.
Quiere decir que el americanito que venía detrás de él estaba a años luz de distancia. De hecho, ganaron la competencia por ¿sí? Albizu. Wow, entonces, cuando yo digo, pero ¿cómo yo voy a interpretar a este tipo? Yo soy un pendango al lado de este tipo. Que eso está pasando porque estás pasando tú por un cierto, proceso. Porque si no, como actor digo, no, bueno, claro. ya, voy a interpretar a este tipo, que chévere. No, mano, yo lo cogí personal. Y entonces, pues digo, pero espérate, tengo un bachillerato. Espérate, hermano, no faltaron 2 o 3 días. Fui a la Universidad de Puerto Rico. ¿Cuánto me falta para estudiar medicina? Me dijo, bueno, para premédica le faltan 54 créditos. ¿Y esto se puede estudiar de noche? No, esto es full time. Si quieres estudiar de noche, puedes ir a la escuela de Derecho. Mi segunda alternativa. Fui a la escuela de Derecho, rellené todo y lo demás historia. O sea, que siempre estuvo también la alternativa de Derecho. Era pues, esta o esta, ¿sabes? Sí, ibas porque, para allá, una de las dos. Es porque ya me la puse y yo digo, bueno, es porque ya habían abogados, amigos míos, que cuando nos poníamos a hacer análisis de lo que fuera, me decían, mano, tú tienes una capacidad de análisis, tú deberías estudiar leyes, Ok, algo que yo no he escuchado en ningún sitio es esto que te quiero preguntar ahora. Ese proceso estudiando leyes, ¿se te hizo fácil? ¿Se te hizo difícil? No, se me hizo difícil. Sí, porque uno te escucha hablando y tú cuando hablas haces que suene tan fácil. Sí, porque y tú no te escuchas y dices, como decían en el campo, con la boca es un mamey y con el es un florete. Tú estás estudiando leyes por las noches, trabajando por el día, tienes una familia. Es correcto. 2 niños. Establecen en el tiempo, tú sabes, cuán difícil fue hacer esa... Eran 3 personas que había que alimentar. En ese momento la mamá de los niños trabajaba más que mucho, aunque no trabajaba afuera, pero era más trabajo tal, con 2 muchachos y criándolos y, ¿sabes? Y la escuela, todo. O sea que sí, fue bien difícil. De hecho, se estudia 3 años full, 4 años de noche. Y entonces el licenciado Ramos, que es hermano de Jorge Ramos, el actor, pues él era el decano de la escuela de Derecho. Y el otro hermano, son como 3 abogados en la familia. Y entonces empezamos, no, Raulito, esto lo tiene que dar 4 años. Y entonces no puedo hacerlo en 6. Y tuvimos una discusión que duró como 15 minutos. Así eran 4 en 6. No, hasta que transamos por 5. Pero él me lo advirtió. No te vas a acordar de nada cuando estudies la reválida del 1er y 2.º año. No te vas a acordar de nada. Y fue así. No me acordaba de nada, pero nada. Estudiamos como unos locos y gracias a Dios se pasó el caso. Pero fue bien difícil. Y a la misma vez haciendo las películas de Nueva York 3. Entonces a veces yo me tenía que ausentar a mitad del semestre para ir a hacer la película de Nueva York en República Dominicana. Y entonces después tratando de agarrar el grupo, ¿no? Más trabajando por el día. Y después el otro año pasó lo mismo con la otra. Y entonces... ¿Sabes? Estamos hablando de que estás haciendo películas a la misma vez que estás estudiando leyes. Es más, gente estudiando en televisión. ¿Sabes? Hay gente estudiando leyes solamente y la pasan mal. Y tú haciendo yo la pasé peor. Y tú haciendo todo esto. Tú eres de estos actores que has tenido una trayectoria en cine larga. O sea, tú has hecho un montón de películas. Sí, como 30 y pico. Por eso, ¿sabes? Algunas son de televisión. Algunas. Sí, vamos. Pero son de larga. Pero aquí se conocen muchos actores muy buenos que no han hecho ni 10. En una carrera que tú dices, contra, qué raro que no lo han tenido tantas. Pero tú sí. Tú has hecho varias películas. Hablaste de Nueva York, que fue una película que tuvo mucho éxito y estuviste en las 2. En Nueva York 3. De la segunda parte nunca ha sido buena. ¿Siempre te gustó más la televisión que los otros medios? No. Porque la televisión era como la que hacía que pagáramos las cuentas y las demás la que me daba el gustazo. Tú mismo me estás contestando las preguntas. Está bien. Pero yo tengo en la actuación dos amores. El cine y el teatro. Entonces dice, no, pero el teatro es más puro, ¿no? Pero el cine es eso. Los dos son igual de puros en otra dimensión. Claro. El teatro, pues, es el teatro. Te memorizas la obra completa. Yo, por lo menos, me memorizo mi parte y la del contrario. Yo digo el contrario. Y entonces, la de los contrarios. Pero entonces vas estudiando ese personaje, vas elaborándolo, ves todo el conglomerado. Es como una labor en equipo, tú sabes. Es un juego de baloncesto. Y tú pasas la bola y esto y aquel problema, tú lo solucionas. El teatro es una maravilla. Entonces el cine es otra maravilla, porque el cine entonces coge y te vas al micro. Ahí es el macro en el cual tú te concentras en el micro tuyo, pero acá es el micro de que la escenita tiene una página.
Entonces tú empiezas a buscarle, a buscarle, a buscarle, a buscarle. Y entonces la depura. Por eso es que cuando tú ves el cine, ves, digo, cine es una magia. Ah, que después lo pegan, Claro. es una magia. Y también en el cine tú distingues quién es quién. Lo que pasa es que gracias al poco tiempo que dure la toma, o sea, tú sabes cuando el actor es bien bueno, te lo digo fácil. Tú quédate ahí cuando tú ves que no hay corte de escena y sigue la toma. Y ese tipo hablando y esto y lo otro, y tú dices, esos tipos son de teatro, tienen entrenamiento, son buenos, tú sabes. Sí, no tuvieron que salvarlo con corte. No, cuando tú ves actores, tú sabes que, o actores que cuando empezaban, y lo digo, ¿ves? Sylvester Stallone cuando empezó, te decía 2 líneas, yeah, move, pa, corta, corta aquí, corta aquí, corta aquí, pero tenía una personalidad brutal, y esto y lo otro. Clint Eastwood cuando empezó, en las películas, en los spaghetti western, eran 2 líneas y 3 y ya. Sí. Pero ¿qué pasa? La actuación es una de las cosas que la inteligencia ayuda a desarrollar. Porque como es un recurso que tenemos todos, desde que no podemos hablar todavía, ya estamos actuando. Claro. Es un recurso que tiene el ser humano. Es un recurso que nace contigo. O sea, pues el nene, ¿dónde está la lágrima? Nada, está actuando. El mejor papel que te lo da la vida. O sea, tú eres un papel eterno. O sea, eres un personaje eterno. Y entonces, ¿cómo tú estás? No, yo sí, bien, claro. bien, chévere, chacho, embuste, hermano, tengo un problema bien serio, pero no, yo no a nadie le enseño el fundillo remendado. Señor, estamos actuando constantemente. Lo que pasa es que hay otros que nos convertimos en los artífices de lo que es la actuación. Entonces podemos salirnos a interpretar al otro. Y entonces la inteligencia es lo que hace que tipos que no son buenos actores, como es la inteligencia, ellos van reestructurándose, reseteándose, como dicen ahora los equipos tecnológicos. Y cuando vienes a ver, se convierten en que Sylvester Stallone se ganó por actor secundario en Creed. Eso es así. Clint Eastwood ahora es un actor que le puedes dejar la cámara, pero es por la inteligencia. Claro. Entonces, si no hubieran llegado. Se fue trabajando durante el tiempo. Tengo que decirte esto, porque yo tengo debates sobre esto que te voy a decir, y es que yo me quedé con las ganas de verte haciendo de Héctor Lavoe en cine. O sea, yo sé que es un... ¿Yo la hice? Sí, yo sé que la hiciste. Está por ahí, pero ¿qué cosa? Pero, gracias a Dios, existe la obra de teatro, y pude ver la obra de teatro. Ah, ¿dónde la viste? En Nueva York. Pero con Domingo. Sí. Y de verdad tengo que decir que usted se come ese personaje, ¿sabes? Tú llevas la música muchos años, ¿sabes? Tú eres una persona que... De hecho, este fin de semana... ¿Cuándo sale esto? Esto sale este lunes. Ok, este lunes, que es el lunes... ¿Lunes qué? 25. 25. 25. Pues el viernes 15 y el sábado 16 estuve en el Café Teatro Juan Ponce de León, en Ponce, valga la redundancia, el nombre, en el paseo, lo que era el Paseo de Atocha, que es el Paseo José Cheo Feliciano, y en este Café Teatro, que es del doctor José Raúl Ortiz Rubio y su esposa Nilsa Morales, la licenciada Nilsa Morales, ahí se reinauguró la reapertura con Lavoe Vive. Y es un show que yo hago personificando a Héctor Lavoe con toda la vestimenta, con todo. Y la actuación, la caracterización, que fue la misma que hice en el musical que mató Héctor Lavoe. Y con un libreto que yo hice en la cual se destaca la jocosidad de Héctor Lavoe. Entonces, eso no la sabía. Entrelazando la música con la jocosidad. Y yo vacilé con ese público. Wow. Se rieron hasta más no poder. La verdad que fue una experiencia muy bonita, muy bonita. ¿Sabes que siempre el personaje de Héctor Lavoe lo has tenido bien presente? O sea, es sí, lo tuve que estudiar a fondo. Estaba la hermana de él allí, porque yo la conozco, a Priscila. Y entonces le dijo a mi mujer, se me aguaron los ojos, me ha hecho él mismo los pasos. Sí, pues yo estudié el movimiento físico de él. Porque eso es lo que uno tiene que hacer como actor. Tiene que ser responsable cuando haces algo, ¿no? Sí, tú sabes. Y más si estás haciendo una persona que vivió. Por eso es que te digo que siempre me quedé con las ganas de que esa película llegara. ¿Sabes? ¿Pero tú la viste en YouTube? No. Ok, en YouTube, señores. Está en YouTube porque tú pones Raúl Carbonell de Singer. Entonces esa película, el productor que pues, tuvo muchísimos problemas, tuvo 6 demandas, yo le gané 2, pero pues, no tenía de dónde cogerle nada, pero es una persona pues que pues hizo lo que hizo, no voy a hablar de él porque no vale la pena, pero la tiraron en YouTube con títulos y todo, y parece que ahora vino alguien y se la compró
Y entonces todos los subtítulos y todo lo que tenía de producciones esto, lo cogió y esos rectángulos que salen así, están todos ahora así en blur. En blur, ¿sabes? Opacos, tú no se ve nada. Pero está la película completa. Pues yo la voy a ver, porque yo me quedé con las ganas. No, y ahí vas a ver. Ay, espérate. Entonces lo bueno es que... Qué bueno que pregunté esto. Y lo bueno es que la voz se oye brutal porque... Yo no canto, yo doblo a Héctor. Pero a Héctor le quedó saberlo doblar. Sí, o sea que está el punto. Los ataques, la gente dice, bueno, tú estás cantando. Y yo, no, es Héctor el que está cantando. Porque Víctor Gallo, que debe estar muerto ya de Fanny All-Star, le dijo al productor, mira, dile a Raulito que no cante, que doble, porque Héctor hay uno nada más. Y es verdad. Claro. Pues ya me acabas de dar un like, así que la voy a buscar en YouTube porque yo estoy loco por ver eso. Y siempre pensé que se había quedado engavetado porque supe un momento que la habían subido, pues después no se encontraba y pues ahora sé que la puedo buscar. Ok, vamos a hablar un poco de la música. Tú tienes una carrera musical bastante extensa. By the way, escuché El Coyote, me gustó. Me siento orgulloso de ese número. Está bien bueno. Se podía convertir fácil en un clásico, aunque ya tú tienes clásicos. Sí, pero para los clásicos, pues tú tienes que ir a las estaciones de radio y entonces ahora no es payola, señores. No. Están legales, todos están legales. Ahora se llama Pay per Play. Así mismo. Entonces Pay per Play, pero es lo mismo, no, porque entonces tú haces un anuncio de tu CD o de tu número y entonces como hiciste un anuncio, pues entonces yo te toco. Sí, así mismo es. Así es que los tiempos cambian, ¿verdad? Mira que ella riéndose, pues ella viene de mi Latin era que tú estabas. Eso ella sí que estaba en ese tiempo gordo de la payola. Vamos a hablar del Coyote, ¿sabes? Háblame de ese tema, porque la verdad que está... Ese tema, me inspiró esa historia. El Coyote es el tipo que le pagan los indocumentados para que los pase por el desierto o por otros lugares, pero se caracteriza por los pases por el desierto de México en la frontera con Estados Unidos y le pagan para que el tipo lo lleve por todos esos sitios y lo pase por el hueco, el llamado hueco de la frontera de forma ilegal. Entonces, yo le puse el coyote en dos patas, ave rapiña en la tierra. Si no le paga su dinero, allí mismito te entierra. Entonces, me surge la idea de este inmigrante porque estuve haciendo un tiempo allá en la Florida el derecho de inmigración. O sea, estuve trabajando como abogado con derecho de inmigración. Entonces, escuché historias. Entonces estaban los maratruchas, que son las pandillas estas, tres, puedo equivocarme como en el nombre, porque es enredado, de maratrucha o no sé qué, pero son varias pandillas que hay en Centroamérica. Pero tipos, tú sabes, con todos los tatuajes. Entonces son gente que te piden que tú les des protección. Digo, ellos te ofrecen la protección y tú le tienes que pagar. Y si tú no le pagas, pues te violan tu esposa, te la matan, te violan los niños, te las llevan. El gobierno, cuando tú los llamas, ellos miran para el lado porque ellos sobornan al gobierno. Entonces, ahí por eso él no sabe quiénes son más malos, si las pandillas o el gobierno. Unos matando y robando y los otros sobornos cogiendo, ¿sabes? O sea, que toda esta historia viene de estos cuentos que tú estabas escuchando como abogado. Entonces, ahí yo hago este número de Bartolo. Que cómo pasa la frontera y todo demás, y entonces los soneos pues ya es... Tú sabes, mira, por lo regular yo hago este podcast y por lo regular es biográfico, pero cubrir tu biografía no está fácil, ¿sabes? En un podcast no da. Y por eso estoy saltando a unas cosas específicas, porque lo que me llama mucho la atención del Coyote, yo tenía la idea de que tienes que haber escuchado alguna historia, es porque eso es lo mismo que da pie a tu libro. Tú escuchar una historia en la cual te llama la atención y buscas a la persona, la entrevista. Pero esto fue al revés. Esto fue ya, yo paré la oficina por unas otras circunstancias. Y después, un año y pico después, un año y medio, casi 2 años, yo las caminatas que yo hago, pues me empezó a inventarme para este disco yo lo estaba grabando, vino la pandemia, lo único que logré fue tirar ese, pero hay otros números que ya yo los hice. Que los hice porque están en la película que estoy tratando de hacer que se llama Frankie Aquabela o El Fantasma del Swing. Yo hice el guión
Y entonces la música, porque es la historia de un cantante en Nueva York en 1988, y entonces esa música está ahí, pero yo compuse la música para la película. Para la película. Entonces también hice los arreglos, me los hizo mi amigo Francis Rodríguez, que es el que hizo el arreglo del Coyote, que es un puertorriqueño radicado en Nueva York, y él, además de ser arreglista y músico, bajo, piano, él también es arreglista para cine, o sea, de soundtrack. Y se ganó el Henry Mancini, el Bernstein, esos 2 premios, y es hijo del gran arreglista fallecido hace poco, Edwin Rodríguez, de que arregló Hacha y Machete para Héctor Lavoe y Son Orocosón. La cosa es que tuve que parar la producción por la pandemia, y el único que logró salir fue el primero que grabé, que fue el Coyote. Pero pues espero a ver si en algún momento puedo terminarlo. O sea, pero el Coyote surge por pura inspiración caminando. Pero acá la novela surge diferente. La novela es que el amigo mío, Tomás Busto, es el capitán puertorriqueño de megacruceros, que es el único en el mundo, el capitán de este megacrucero en el mundo. Actualmente, ahora es piloto de los puertos en San Juan. Pero él, cuando me cuenta esta historia, que yo estaba en su barco, yo le dije, pero Tomás, esto es para escribir una novela. Y me dice, no, yo quiero una película. Yo digo, vamos más. Vamos poco a poco. Una película tú sabes, esa es tu maestría en Guayú. No, es una industria complicada, por favor, y el financiamiento. La cosa es que lo convenzo, él me invita con mi esposa, estamos una semana en el barco, yo grabo todo y busco la cronología, después transcribo todo, y después me pongo a escribir y ahí a hacer las investigaciones de geografía, de meteorología. Esta historia fue lo que totalmente impulsa a tú decir, pues yo voy a escribir esto. O sea, porque una cosa es que te cuenten en un crucero, que te cuenten una historia buena y la escuchaste, la disfrutaste y ahí quedó. Pero ¿por qué dar el paso de, no, esto tiene que ir más allá? Yo creo que es una combinación de factores, porque ya hace unos años yo había escrito la obra de teatro de la loquera y la locura a la cordura. Y con 4 personajes míos, se entrevista con un doctor en psicología clínica, que lo hice con Junior Álvarez protagonizando y yo. Y entonces después escribí el guión de que la gran productora Frances Lausel, pues, que fue la que me preparó todo, cuando lo leyó me dijo, ¿este es tu primer guión? Y yo dije, sí, pero yo antes de eso cogí un libro que es Selman Lewis y yo no sé, ¿sabes cuál es, verdad? Que es el 1 o 2. Sí, que tú, lo que ustedes cogen hoy día como YouTube, él coge el libro que hay que coger para tú entonces aprender a hacer cine así. Y entonces lo cogí y lo leí, eran 3 películas. Eso es un YouTube el 3 libro. diferentes, exacto. Y entonces lo estudié y yo dije, además de ya la experiencia de haber estado bajada en cine desde niño, yo dije, ya yo sé. Y me zumbé y ella me dijo, esto está excelente, Raúl. Le hice unas anotaciones, unos cambios, una sugerencia. Y yo dije, gracias. Entonces ya yo iba perdiendo el miedo a escribir, además de todos los cientos de sketches que uno hace, pero va subiendo de categoría. Sí. Porque hacer una obra de teatro, un guión de cine es tan parejo, pero es más complicado porque le está dirigido ya. Yo tengo las tomas y los paneos. Tú quieres que ya, el que está leyendo, ya tú quieres que sepas para dónde No, es que esto es para un director. Está lista para tirar. El guión. El guión está listo para tirar. Sí, que estaba ready. Ya tú las tomas y todo, y la descripción escénica y todo. O sea, que no es las líneas ya. No, el libreto está más con allá. todo. Sí, o sea, ya tienes el libreto y tiene un guión y un guión técnico ahí ya. Todo completo. Sí, completo. Y las tomas, close-up, alejamiento, paneo, aéreo. Sí, es un trabajo. Sí, pero es que ya yo lo veo. Y como lo veo, pues lo escribo. Claro. No es que después decirle, mira, yo creo que esto debe ser así. No, eso está ahí. Ahora, tú enriqueces. Claro, exacto. Tú como director, pues entonces aportas tu parte. Que estoy tratando a ver si puedo dirigirla yo mismo. Bueno, vamos a hacer. Lo que pasa es que cuando me dice él, me cuenta eso, yo digo, pero esto es una novela. Una aventura histórica, porque todo es real. Como me dijo el editor, Raúl, esto es una crónica. Es una novela tipo crónica, es aventura histórica, es bastante completa, con drama y tiene comedia porque son situaciones jocosas, irónicas de la vida que tú no controlas y suceden y tienes que reírte, ¿no?
cuando uno termina algo, en el aspecto creativo, siempre hay un disfrute, ¿no? O sea, tú terminaste el libro y es como que esa satisfacción de que terminé. Yo soy de gozarme mucho los procesos. ¿Te gozaste el proceso de escribir este libro? De ir estudiándolo, de ir... Los pasos que lleva hasta que finalmente termina haciendo el libro. Porque hay gente que odia los procesos, pero a mí me gustan los procesos. Bueno, te voy a decir, el proceso no me gustaba tanto como me gustaba la idea de finalizarlo en la forma en que yo lo veía. Y yo sabía que el proceso era ese y no había otro, porque es el camino más corto a veces es el fracasado. Y el camino más largo, el aparentemente tedioso, es el minucioso. Y es el que a la hora de la verdad, el que lee esa novela, pues va a saber de geografía, de meteorología, de detalles técnicos. Que tú sabes que cuando yo te hablo del barco, que tantas toneladas y las distancias, millas, ¿sabes? Poca gente que lo ha leído, qué específico, me interesa porque estoy aprendiendo. Y yo también tuve que aprenderme a meterme en el... Pero era la primera vez y yo todo esto era una incertidumbre, un question mark. ¿Cómo va a salir? ¿Será bueno? ¿Me la publicarán? Claro, eso es entonces, ahora el próximo proceso me lo voy a disfrutar. Porque ya yo sé esa era mi segunda parte de la pregunta. Ya pasando todo esto, o sea, estarías totalmente dispuesto para volver otra vez a pasar por el proceso. Sí, y la autobiografía. Va. Es la que... porque... Es que un libro... Espérate, que hay alguien que me está diciendo... Pues no digan más nada. Yo bueno, que me diga. No, eso mismo, que no digan más nada. Lo del libro. Cuando llegue el libro, llegó. Que vendas el libro, Raúl. El libro... Que él siga hablando conmigo, yo sigo hablando con él. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde se vende? Sí, ¿cómo se llama el libro? Bueno, el libro se llama... que tenemos aquí a Lourdes. Bueno, ya lo que trata más o menos, pero lo voy a decir ahora. Vamos, véndelo. Observa, como diría mi panatito Vicente, observa. Se llama Latitud 18 grados norte, que es donde estamos nosotros en el mapa. Rescate en el Caribe, que es lo que ocurre en esta novela, es un rescate en el Caribe. Capitán Tomás Bustos, que es el héroe, el protagonista real y el héroe de carne y hueso de esta novela, que es el capitán, y Irma, José y María, que fueron los tres huracanes de la temporada ciclónica más devastadora de la historia. Hubo unos desastres por una cantidad de 280 y pico de mil millones, 280 y pico de billones costó los desastres que hizo, y más de 5,000 vidas, siendo la más mortífera. Y pues esta historia que me cuenta el capitán, pues él, estando en el barco, pues ahí viene Irma y después vino José y mira, Irma nos tocó por arriba, José desvió hacia el norte, María nos partió por el medio, pero Irma partió por el medio a otras islas. Entonces él me contó cómo es que él estaba huyendo de estos huracanes y mientras huía, pues entonces estaban atacando los diferentes huracanes, cómo es que entonces le piden que vaya a rescatar a la gente en las diferentes islas porque estaban destrozadas. Por lo menos en San Martín, Irma destrozó la isla de San Martín, pero literalmente. Y entonces había una parte francesa, otra parte holandesa, destruyó las dos cárceles. La mayoría, para no decir todo, la mayoría de los reclusos salieron a robar, a saquear, a violar, a asesinar. Y entonces no se movía un carro porque allí no existían carreteras después de ese huracán. Y entonces el Departamento de Estado manda a la compañía a rescatar gente en una fragata holandesa con cañones ametralladoras para poder rescatar a esa gente, destruido el muelle. Todas las cosas que pasaron ahí y las dos vueltas que tuvo que ir huyéndole a los huracanes y los rescates en Santa Cruz, en San Tomás, en Puerto Rico y San Martín. En un momento dado hay 150 y pico de perros y como 50 y pico de gatos y hámsters, porque la rescataban y la gente se traía sus animales. Claro. Y las cosas que suceden en ese barco, el drama humano, esa aventura histórica, la gesta humanitaria,
Es heroico lo que hizo él, porque sí, él hizo lo que se supone que hiciera un capitán, pero tomó decisiones precisas en el momento más difícil y además tomó decisiones por encima de cualquier mando. Él tomó su autoridad de capitán al máximo y logró unas cosas maravillosas. La historia definitivamente es sumamente atractiva, ¿sabes? Esa historia que tú estás contando ahí, eso que tú estás dando un compendio aquí. Sí, cuando yo corrigiéndola, yo decía, esto lo pudo haber escrito cualquiera, pero es la historia está tan brutal. ¿Dónde tú estabas cuando María? ¿Estabas en Puerto Rico? ¿La pasaste aquí? Yo me sufrí María como todo el mundo. Eso fue una cosa salvaje. Yo salí debajo del ojo. ¿Tú sabes por qué te quería preguntar eso? Porque cuando estás escribiendo, si pasaste en María, puedes sentir más aún con el estado anímico, ¿no? Porque mucha gente de la diáspora, pues, sabían que estaban preocupados por nosotros, qué sé yo, pero haberlo vivido nos cambió, ¿sabes? Como seres humanos, María nos cambió, ¿sabes? Eso yo creo que todos los que vivimos ese momento somos otras personas. Yo pienso que, porque hemos vivido muchas, ¿sabes? Llevamos una trayectoria. Y Puerto Rico es otro país. Puerto Rico lleva una rachita que no está fácil. Terminamos con una pandemia mundial. Pero ya eso hace otra perspectiva de tú como escritor, aunque no estás contando, ¿verdad? Tú no estabas en San Martín pero podías entender más o menos el ambiente. Sí, perfectamente. Y sobre todo él, que tenía el papá que estaba en Puerto Rico y se comunicaba hasta donde llegó el momento que se fueron todas las comunicaciones. Sí. Y entonces después él se enteraba de lo que pasaba en la isla por medio de David Begnaud, que David estaba haciendo para ABC, no sé. No me acuerdo. ¿Ah? CNN. No, CNN. Sí, no, yo creo que era ahora no sé. Una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos, el que transmitía lo que él estaba haciendo, que te acuerdas cuando fue al aeropuerto, aquí esto es un caos, pero él se metió a la isla y se metió en sitios y donde único él se enteraba de lo que estaba pasando en Puerto Rico era por medio porque él tenía sus pantallas con el satélite en el puente de mando y entonces ahí él podía ver lo que estaba sucediendo en la isla por medio de David Begnaud. Entonces, cuando yo estaba escribiendo, que a veces yo me salía del barco y entonces lo ponía a él a hacer como un acto de imaginación por la información de lo que estaba pasando en la isla. Ahí yo entonces metía información de que yo sabía lo que estaba pasando y entonces todo el desastre. Es interesante esa medida. Sí. Pero sí, el haber vivido... Porque a esa memoria tú le estabas metiendo insight de lo que tú viviste. Exacto. Súper interesante. Sí, pero que en ningún momento hay nada ficticio aquí. Sí, hay una licencia poética para reconstruir momentos de relaciones familiares y de comentarios y demás, porque él tiene unos tíos que se montan y los dos son unos chistosos y dentro de la tragedia siempre está la risa, porque es que no puedes evitarlo. ¿Él ya pudo leer el libro? Sí, él está loco. Y el papá... Eso es lo que quería saber cómo fue su reacción cuando... Raúl, una cosa es contártelo en un barco y después sentarse a leer una historia... Él está, pero tú sabes que cuando vamos a hacer la película, pues no se le ha quitado la idea. Y el padre que lleva 40 años, que él tiene el Museo Náutico en San Juan, el señor Busto, y lleva 40 años en la industria de cruceros y de turismo en cruceros. Él en Puerto Rico y tiene su oficina en San Juan. Él cuando yo le envié los primeros capítulos y ¿cuándo viene el próximo? Él estaba pero entusiasmado y ahora tenemos que dar la novela completa. ¿Tú nunca has tenido miedo por lo que sé de tu historia a los cambios? O te da mucho miedo los cambios. Porque tú aparentas que no te dan miedo. Pero a Raúl, ¿le dan miedo estos cambios? Bueno, hay que ver, porque si son cambios que no son provocados por mí, pues me quedan incertidumbre porque yo no tengo control de ellos. Pero cuando son cambios que yo provoco, no tengo ningún miedo. Voy con todas hacia el frente, pero hay cambios que te trae la vida, que no hay que te sacan de esa seguridad. Porque tú has hecho música, has hecho televisión, has hecho cine, has hecho teatro, acabas de escribir una novela, ¿sabes?
en cuestión creativo, no tengo miedo. No tienes ningún tipo de miedo. No tengo ningún miedo, pero siempre busco la retroalimentación. ¿Cómo lo ves? Ya yo sé que después de un tiempo, ya yo sé que es como, ya por lo menos en la actuación, pues uno siempre pregunta, oye, ¿cómo te pareció? Pero ya yo tengo una certeza que yo sé que, por lo menos hasta aquí, yo sé que está bien. Este es otro cantito de que si estuve súper excelente, pero ya yo sé que estuve bien por la experiencia que uno lleva, y con todo y eso, siempre uno pregunta por esa inseguridad natural del artista. Sí. Pero en la creatividad, sí, todo lo que sea creativo. El artista siempre tiene un poquito el chip ese de que si estoy engañando, estoy logrando. Y el nerviosismo. Esto te lo voy a preguntar como fanático de tu carrera. Y te lo estoy dividiéndolo para que entiendan por qué viene la pregunta. No tienes que ser bien... Tú eres tremendo entrevistador, ¿sabes? Muchas gracias. Esto no es... De verdad, gracias. Porquería. Quiero vivir un poco la experiencia de tus personajes. Son personajes que yo los vi de toda mi vida y quisiera más o menos que me hablaras un poquito de lo más icónico, ¿sabes? ¿Cómo nacen estos personajes? Bueno, Israel, el Minio, el veterano y Diente Frío nacen en el espejo. Israel nace en Nueva York cuando yo estaba estudiando allá en New York University. Hace huele 1000 años, 74 por ahí. ¿Tú los creabas y los guardabas? ¿Cómo era ese proceso? Estos tres y el veterano, pues entonces cada uno surgió en el espejo, yo con la quijada para el frente, la quijada para atrás, y entonces a cada uno le di una característica porque la fisonomía de la cara me proyectaba la psicología del personaje y así lo fui construyendo hasta que salió la vestimenta, el personaje, su psicología, el esqueleto psicosocial, como yo le llamo. Y entonces lo fui construyendo como se construye un personaje de teatro, pero profundo de abajo. Pero entonces lo que pasa es que este personaje, la obra no terminó, es mío y yo me quedo con él y lo sigo construyendo y elaborando, hasta que entonces son personas que viven. ¿Tú nunca encontraste que tus personajes estaban limitados a su capacidad por la televisión? Bueno, sí, la televisión. Pero lo que pasa es que yo no he necesitado de temas que sean prohibidos en la televisión, como hablar de sexo brutalmente o hablar malas palabras brutalmente. Papo Swing, tú sabes, el tipo lo que dice es que monstruo, que Godzilla, que qué buena está, tú sabes, pero en un momento lo consideraron que porque sacaba la lengua, pues ya decían que era lascivo. Y yo quisiera en esta época de hoy en día, el tipo es un nene de biberón. Sí, totalmente. Entonces, pero a lo que más me refería era de que tú sabes que en los sketches tienes poco tiempo. Tiempo limitado. Pero tus personajes tienen tanta carne que pueden funcionar. Vamos, voy a ponerlo de esta manera. Cada uno puede tener su película sola. Sí. Pero lo que pasa es que los sketches a mí no me limitaban en el sentido de que como el personaje vivía, pues yo lo circunscribía a esa situación. Entonces el que lo veía decía, contra pues, quisiera verlo de nuevo porque yo sé que tiene, y cada vez una cosa, y de momento sale con otra cosa. Igual que el personaje de Papo, si la gente lo veía, a ver qué va a hacer hoy. El que lo escribía era el monstruo escribiendo ese personaje que fue Chori Castro. Es el mejor que conocí ese personaje. Chori. Y después hay 3 escritores más que lo conocen bastante bien, tú sabes, pero Marlene O'Neill y Galdo Huertas y Pedro Juan. Y ahora en el otro lado, en algunos momentos de tu vida, ¿sentiste la necesidad de coger vacaciones de esos personajes? Bueno, sí, a mí me pasó ¿cuándo fue? En el 88 para el 89, algo así. Que era tanto lo que estaba pasando con Papo Swing, 80 actividades en 8 meses, 80 en 8, o sea, a 10 actividades por mes, más todos los días en el show al mediodía, más estar trabajando con Funky Joe en Combo 94 en Mayagüez, que tenía que ir y venir 3 veces en semana, y los shows y todo eso, y yo tenía un amigo que me ayudaba, ¿verdad? Yo le pagaba, pero estaba conmigo, y yo le dije, dile, Toti, se llama Toti, dile a todo el mundo que para estas navidades que estamos llenos. Me dijo, jefe, pero dile que estamos llenos. Porque yo estaba así. Sí, el trabajo era tanto. Demasiado. Y para arriba y para abajo, que yo dije, man, yo tengo que cogerme unas vacaciones. Y entonces paré. Y me dijo, jefecito, ya van 30,000 pesos que dejamos de ganar. Y digo, olvídate, el dinero no vale. Pero la salud. Y que un personaje que creaste y que uno
cuando se crea una cosa, tú le tienes mucho amor, de momento se podía convertir en un love and hate. Como no, que, me chupaba. O sea, era como que no quiero hacerlo más. La energía de Papo Swing es tal sí, porque es que si yo no estoy en condición, yo no puedo bregar. No hay manera. El baile de ese tipo, cuando termina, te puedes hablar, pues tienes que hablar. Y por eso era que, ¿sabes? ¿Tú volviste a hacer a Papo Swing después de tu operación? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó? Sí. Bueno, no, tuvo que pasar 6 meses, 1 año. Para yo volver a hacer porque... ¿Y se sintieron bien esos tornillos soltando? Sí, pero... No, yo no tengo tornillos. No, yo sé. Pero fue difícil. Yo, por ejemplo, el split ese que él hacía... Sí puedo bajarlo un poco, pero no óyeme, los músculos duelen porque no están igual que antes. Claro. Y la pelvis está de una forma un poquito cerrada más que antes. Yo noto diferencia, pero puedo correr y puedo hacer de todo. O sea, yo estoy un 95, 100 no estoy. Ok. Pero el personaje, pues, pero el personaje no, sigue bailando como un loco. Ahora, el split, pues, no he probado. Necesito hacerlo en un canal con el piso de cemento pulido. Ese era el secreto. Zapatos de suela y el cemento pulido de los escenarios, de los canales de televisión, lo que tiene es cemento pulido. Y ese cemento pulido con la suela, yo puedo resbalo y después me puedo coger y subir, ¿no? Volvemos otra vez, lo está haciendo sentir fácil, pero yo trato eso con las mismas cosas y no voy a poder bajar al piso jamás. No, pero, oye, nosotros trabajamos, yo tuve que fajarme, bueno, me gustaba, fui ciclista de la Federación de Puerto Rico en el del 78 al 81 yo que corría del equipo de San Juan, o sea, que fui ciclista federado. Es lo más lejano que yo he llegado en el deporte. Y pues corrí también, antes de eso corría maratones, no para ganar, sino para llegar. Pero mis eventos eran 100 y 200 metros, que eran lo que me gustaba. Raúl, y el baloncesto de calle, 31. Ya vamos terminando, pero quiero saber, ¿qué viene en la vida de Raúl después del libro? Bueno, viene a nivel de libro. Yo, Luis López Nieves, un afamado escritor puertorriqueño que fue mi mentor en la publicación, me dijo: Raulito, tienes que hacer tu autobiografía. La gente va a querer ver tu historia ahí, todo lo que has hecho. Y yo tengo todos esos cortes. O sea, el libro va a ser gordo por las fotos. Sí, porque tú tienes historia ahí. Pero está bien. Entonces, yo creo que ese es el próximo. Pero tengo como 4 aquí en la mente ya para escribirla. Sí. Activó. Sí, además. Bueno, antes de empezar a grabar, me voy a hablar de lo que estábamos hablando, pero ya yo vi que Raúl tú le tienes que dar así, para que te quede 4 conceptos a la pata. No, porque pronto van a ver cosas que yo voy a hacer con Porque de verdad que no me sorprende que me digas que ya tienes 4 libros en línea. Sí. Y que en realidad son guiones de cine que yo tenía, pero ya me doy cuenta, óyeme, si te pegas con alguien que sea productor de cine o que ya hiciste algo, pues ya creas el camino y puedes hacer la segunda, la tercera, la cuarta. Claro. Pero esa primera es tan difícil y tan difícil que yo mejor entonces pues, escribo las novelas y puede terminar. En cuanto empiece la primera no voy a parar, porque mi ilusión, mi sueño, puede ser que llegue, puede ser que no, es terminar dirigiendo cine. A mí me encantaría ver eso, de verdad. No, a mí me encanta dirigir. Me encantaría. Yo tuve que dirigir la de Héctor Lavoe, tuve que dirigir muchas escenas yo mismo. Y menos mal que el director de fotografía me decía: What do you need, Raúl? What do you need? Yo digo, I need this. Vamos a hacerle caso aquí a Raúl. Y después aparecía por allá el disque director. Es que, ¿terminado todo? Ok, así me gusta. El que dirigía, el disque dirigió una escena, pero muchas las dirigí yo. Y la gente me decía: Raúl, ¿qué hacemos? Y yo decía: pues vamos a hacerlo así, asado. O sea, la dirección me encanta. Es que tú eres una persona que se nota que coges control. Y yo estoy casi seguro que serás muy buen director. He dirigido teatro y televisión. Algunos actores me decían: oye, pero es que tú eres muy detallista. Pero es que ahí es que está el detalle. Como diría mi difunto amigo Tito Rojas: perdona, ¿sabes? Es que ahí está el detalle. Y de verdad te deseo lo mejor. Gracias por haberte sentado con un rato a hablar conmigo. De verdad, yo le he pasado aquí espectacular. Yo también, que se repitan muchas veces y espero volverme a sentar contigo porque sacaste o el libro o de verdad la película se dio. Muy bien. Pero de eso vamos a hablar tú y yo, porque este señor y yo, después de lo que pasó hoy, antes de empezar aquí,
me cogió y me prendió otra bombilla en la mente, pero sí quiero decirle que aquellos que quieran adquirir la novela, está en la librería El Laberinto en San Juan, está en Casa Norberto, en Plaza de las Américas, en el tercer nivel, Casa Norberto, está en Librería Norberto en Río Piedras, está en la librería Mágica en Río Piedras, en la librería La Casita en Aguadilla, y en la librería El Candil en Ponce. Entonces, virtualmente... iba a preguntarte si la tenías virtual. Sí. Virtual está en Puerto Books, en Plaza Cultural. Todo esto es virtual, lo busca www.plaza cultural. Entonces, como dije, Puerto Books, Plaza Cultural, Libros 787 y Caimito Books. Así mismo, Caimito Books. Y prontamente. 787 son panas. Sí, pues prontamente va a estar también en la página mía comercial de Facebook. Va a estar también ahí, va a haber una aplicación donde pueden comprármela directamente a mí la novela. Perfecto. Bueno, tus redes. Sí, en mis redes, pues, en Facebook, yo en realidad soy un dinosaurio. El Instagram está ahí, pero donde yo tengo mis seguidores, muchos es en Facebook. Es en Facebook, en la página comercial, no en la personal, que en la personal, la verdad, no hago nada. Y está como Raúl Carbonell. Raúl Carbonell ahí con una camisita blanca ahí riéndome. Pues, ahí hay montones de videos. Bueno, el video que más brutal llegó fue cuando sacaron a Ricky Rosselló sacamos, porque todo el mundo hizo algo, de la gobernación. Yo hice con la conga, Papo Swing, hizo una parodia. Yo sé cuál es el video. Ajá. Yo sé cuál es el video. Y se metieron, alcanzó 1.200.000 y pico, 300.000, y lo reprodujeron como 800 a 700.000. Excelente, Raúl. Eso es lo más lejos que he llegado, los otros 100 y pico mil, lo que así. Pero ahora, vamos poco a poco. Vamos a sacar algo. Vamos llegando. Nuevamente, agradecido. Aquí esto es una bobería, Raúl, pero es para que sepas que pasaste por Hablando 24 Frames. Te deseo lo mejor, que el libro se venda de verdad y que la gente vayan, búsquenlo. ¿Sabes? Gente, lean. Es importante leer. No solo todo lo visual. Yo en mi campo es visual, pero leer es maravilloso. No, pero es que esta novela, usted empieza a leerla, tiene 7 capítulos y dura 36 días. Y usted puede leer el primer día y lo dejó ahí. Y va después. Mira, es una buena manera. Están divididos. Día 1, tal fecha. Día 2, tal fecha. Y lo bueno es que cuando usted empieza a leer, ese es mi parámetro. Yo quiero que cuando la gente se sienta a leer, esté viéndolo en su mente. Y así fue que escribí. En 36 días terminas el libro. Si quieres. Si lo metes más rápido, termina. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todos llegan al celuloide. Bye bye. Está bueno eso.